Aunque resulte una paradoja, Pablo Giordano es en cierto modo un sobreviviente del éxito. A los 26 años publicó su primera novela, La soledad de los números primos, y con ello vino una especie de Big Bang personal. Esta novela, escrita mientras estudiaba su doctorado en física, al ser publicada, inmediatamente vinieron los premios y sobre todo la respuesta fulminante e inesperada del público. Solo en Italia vendió 2 millones de ejemplares, en todo el mundo 7 millones, fue traducida a 20 idiomas, se ha publicado en 40 países y durante 3 años él estuvo sometido a estas giras promocionales del libro y a una infinidad de entrevistas. El resultado para él fue y por eso hablo de esta explosión, es que se recluyó porque una serie de expectativas también venían aparejadas con este éxito. Esta expectativa de un segundo libro. En ese momento él estaba también como presionado en cierta manera por su editor y finalmente, después de varios intentos de escribir otra cosa, se recluyó. Escribió 2 textos que fueron a dar a la basura y mientras él echaba estas páginas a la basura y se ponía 10 kilos más en el cuerpo, entró en una fase realmente complicada de su vida. Pero tuvo una ocurrencia en algún momento que fue ofrecerle a la revista Vanity Fair que lo enviara a Afganistán para hacer un reportaje sobre estos destacamentos, en este caso italianos, en la guerra de Afganistán. Y eso cambió la vida. Fue a hacer un reportaje y volvió con un nuevo libro en la cabeza, que es El cuerpo humano, el que ustedes pudieron conocer este año, que es el que van a poder encontrar también después a la venta. Él mismo ha dicho de esa época, de esta explosión que yo les contaba, era como si los trozos de mí hubieran sido desparramados por ahí y yo ahora tuviera que ir a buscarlos y recogerlos y formar nuevamente una persona. Este libro, de alguna manera, El cuerpo humano, sirvió para reconstituir a esta persona. Sobre todo fue este espacio de la guerra que él usó como escenario, donde él libró de alguna manera su propia batalla. La batalla por probarse a sí mismo, sobre todo a sí mismo, más que a las expectativas que se esperaban de él, que sí podía dar este segundo paso. El epígrafe, tomado de la novela Sin novedad en el frente, de Éric Maria Remarque, refleja muy bien lo que es este segundo libro y de lo que va a tratar su conferencia. Y aunque nos devolvieran este paisaje de nuestra juventud, ya no sabríamos muy bien qué hacer con él. Por primera vez en Valparaíso, por primera vez en Chile, Pablo Giordano nos va a hablar ahora de su segunda juventud. Muchas gracias. Gracias. Gracias María Teresa. Lo siento, voy a hablar en italiano porque mi español no es bastante bueno por una conferencia, no es bastante bueno por nada, creo, pero tenemos 2 perfectas traductoras en la cabina, Paz y Karin, ed è meglio così. Prima di cominciare... Antes de comenzar, quería agradecer sinceramente este festival por haberme invitado acá, especialmente, obviamente, Chantal Signorio, porque me invitó el primer año y luego fue muy paciente y asidua y
hasta que al final le dije que sí. El mérito, sobre todo, es el de ella. ¿Se puede bajar un poco la luz para ver el público? ¿Está todo bien con la traducción? Quiero saber si ustedes están entendiendo todo bien lo que está sucediendo. Siempre tengo miedo de hablar como en la soledad de los números primos. La idea de la conferencia de hoy sobre la segunda juventud nació este verano. Estaba de viaje en China y el día cuando tenía que regresar estaba en el aeropuerto de Shanghái y ya había hecho el check-in y estaba yendo hacia la zona de embarque. Y saben que a menudo uno pasa una puerta y luego comienza esa serpentina que con todas estas filas que nos lleva a los controles de seguridad. Y delante mío había una muchacha china bastante joven que tendría unos 20 años y mientras avanzábamos yo observaba a esta muchacha y notaba que cada vez que veía a alguien más allá de la puerta sonreía y saludaba a esta persona, muy radiante. Luego, a medida que íbamos ir más allá y la perspectiva no le permitía ver a esta persona, su expresión cambiaba y ella se ponía tristísima. Tenía una mochila muy grande y luego que pasamos por los controles de seguridad, en el momento cuando tuvo que volver a tomar su mochila, se puso a llorar de una manera veramente desesperada. Se inclinaba sobre sí misma, se doblaba como una especie de pinza. Y tanto que no lograba ni siquiera ponerse esta mochila en la espalda. Yo no me atrevía a hacer nada al principio porque, especialmente en China, nunca se sabe cómo funciona y cómo se es educado y si es educado acercarse, tocar a una muchacha desconocida. Pero de repente me pareció tan desesperada esta muchacha que tomé su mochila, la ayudé a ponérsela y luego le dije la primera banalidad que podía decir en una situación similar, sin saber nada. Le dije, vas a ver que todo va a ir bien. Y en ese momento me abrazó y continuó llorando sobre mis hombros y yo estaba bien complicado. Cuando se tranquilizó un poco, me contó que estaba partiendo para Europa, hacia Francia, y se iba a quedar en Francia 2 años y medio para terminar los estudios. Y me dijo una frase que me impresionó mucho. Me dijo: sabes, en Europa todo es distinto. Europa me da mucho miedo. Y fue muy extraño porque nosotros los europeos estamos acostumbrados a tener miedo de todo lo que está afuera o de todos aquellos que llegan a nuestros países y nunca nos detenemos a pensar cuánto Europa le puede dar miedo a una muchacha china, en qué medida el cambio puede ser traumático y muy espantoso. Y este pequeño episodio al que asistí este verano, en realidad completaba una serie de reflexiones sobre todo lo que puede ocurrir después de los 20 años, una reflexión que ya había comenzado varios años antes, cuando comencé a escribir la segunda novela. Pensé que esta muchacha
estuviese, a lo mejor estaba sometiéndose a una prueba de coraje muy fuerte. Cuando hice la facultad de física, pensé que la más justa y la más inteligente habría sido de salir de Italia y continuar con mi investigación fuera. Pero cuando me encontré en la situación similar al de la muchacha, no tuve la valentía de hacerlo. Me quedé en Italia. Y esa fue un poco el final o el inicio del final de mi carrera en ese campo, porque no me sentía bastante fuerte para seguir en ese campo. Y esa muchacha, bastante más joven, iba de China a Francia. Tal vez lo que me sucedió es que dejé estas pruebas de valentía para más adelante, pero de repente me encontré más cerca de los 30 años tratando en cualquier parte maneras para ponerme a prueba, demostrarme a mí mismo que ya estaba pasando a ser grande, que no dependía de nadie, que ya no era un muchachito. Y el hecho de haber ido a Afganistán y de haber elegido escribir un libro de guerra fue justamente el momento más extremo de todo esto, porque la experiencia de la guerra es casi el símbolo de la separación de lo que se conoce y del comienzo de un viaje hacia la edad adulta, hacia algo que de alguna manera no va a volver a ser como antes. Hay un libro, una novela de Conrad que se llama La línea de sombra, que en sus principios, según mi opinión, fotografía exactamente esto, lo que puede suceder en la vida de un muchacho o de una muchacha alrededor de los 30 años, que cuando de repente nos acercamos a esta línea de sombra y hay que pasar más allá. María Teresa me va a ayudar leyendo los textos que necesito en español, y esto es el comienzo de la línea de sombra, que según mi opinión es uno de los incipit de la novela más importante, seguramente uno de los más extraordinarios que me ha tocado encontrar. Solo los jóvenes conocen momentos semejantes. Devi mettere... Perdón. Solo los jóvenes conocen momentos semejantes. No quiero decir los muy jóvenes, no, pues estos, a decir verdad, no tienen momentos. Vivir más allá de sus días, en esa magnífica continuidad de esperanza que ignora a toda pausa y toda introspección, es el privilegio de la primera juventud. Cierra uno tras de sí la puertecita de la infancia y penetra en un jardín encantado. Hasta sus mismas sombras tienen un resplandor de promesa. Cada recodo del sendero posee su seducción, y no a causa del atractivo que ofrece un país desconocido, pues de sobra sabe uno que por allí ha pasado la corriente de la humanidad entera. Es el encanto de una experiencia universal, de la que esperamos una sensación extraordinaria y personal, la revelación de un algo de nuestro yo. Llenos de ardor y de alegría, caminamos reconociendo las lindes de nuestros predecesores, aceptando, tales como se presentan, la buena suerte y la mala, los puntapiés y las perras chicas, como reza el adagio, el pintoresco destino común que tantas posibilidades guarda para el que las merece, cuando no simplemente para el afortunado. Sí, caminamos y el tiempo también camina, hasta que de pronto vemos ante nosotros una línea de sombra, advirtiéndonos que también habrá que dejar atrás la región de nuestra primera juventud. Este es el período de la vida en que suelen sobrevenir aquellos momentos de que hablaba. ¿Cuáles? ¿Cuáles van a ser? Esos momentos de hastío, de cansancio, de descontento, momentos de reflexión,
es decir, esos momentos en que los aún mozos propenden a cometer actos irreflexivos, tales como el matrimonio improvisado o el abandono de un empleo sin razón alguna para ello. Grazie. Ecco, Cuando lo leí esto, me impresionó esta distinción que vi por primera vez en el libro de Conrad. Él distingue la primera juventud de la segunda juventud. La primera juventud es la que conocemos todos, la adolescencia, que coincide más o menos con la infancia y la adolescencia y termina poco antes de los 20 años. Pero luego hay una segunda fase que Conrad la llama la segunda juventud, que si se pone atención, ni siquiera tiene un verdadero nombre. Él la bautiza así, pero nosotros pensamos que después de la adolescencia uno pasa a ser adulto, y en realidad no es así. Estoy seguro que todos tienen ustedes claro lo que es esta segunda juventud, qué años son, qué sensaciones, cuáles son las sensaciones que lo ligan a esto. Y tal vez esto a lo mejor pasa a ser más significativo hoy en día porque es una edad que por distintos motivos se va extendiendo cada vez más. Por una parte, la adolescencia terminante y comienza una especie de madurez incompleta, y por otra parte, sobre todo el ingreso a la edad adulta se impulsa más adelante, casi al infinito, casi más allá de los 40 años. Y esta segunda juventud pasa a ser una fase gris muy larga. Uno de los motivos por los cuales tal vez no está tan definido con un nombre esta etapa es que no hay verdaderos señales que marcan este inicio. La adolescencia está señalada por el cuerpo, sabemos lo que sucede, lo vemos cuando un muchacho, cuando una muchacha entran a la pubertad. El cambio que ocurre en la segunda juventud es un cambio invisible, puramente psíquico y tal vez mucho más difícil de identificar. Según Conrad, esta segunda juventud comienza de una manera muy casual, por un puro capricho, dice él, se cometen actos que son no consultados y que ocurren. Y este muchacho de la línea de sombra, que es un marinero, un oficial, que muchas veces trabajó en un barco, y cuando llegan a Bangkok con este barco, él de repente decide que quiere bajar. No sabe para qué, para hacer qué. Quiere bajarse y cambiar las cosas. Todos le dicen que es una locura, y él lo hace de todas maneras. Y esta opción lo va a conducir casi por casualidad a ser el capitán de otro barco y a encontrarse en un rol más grande que el que tenía, donde simbólicamente y efectivamente va a tener que pasar a ser de repente adulto. El comienzo de esto, Conrad lo relata en pocas líneas. Y súbitamente abandoné todo aquello. Lo hice a la manera para nosotros irrazonada del pájaro que abandona una rama segura. Hubiérase dicho que sin que ningún otro se percatase, había oído yo un murmullo o percibido algo. Tal vez fuese así, qué demonio. Un día todo iba bien, al día siguiente todo había desaparecido. Encanto, sabor, interés, contento, todo. Como veis, fue un momento de aquellos, el malestar nuevo de la juventud, que llega a su término, se había apoderado de mí y me había arrastrado fuera del barco, quiero decir. Ecco, adesso non so dire l'espressione
No sé cómo se diga en español, pero en italiano, Conrad en un determinado momento habla del malestar inmaduro, como verde, como una fruta verde, inmadura. Y esta me parece una expresión que encierra en sí lo que ocurre cuando de improviso se encuentra una persona completamente insegura y al mismo tiempo aburrido de lo que se ira y se va hacia algo desconocido. Cuando leí esto, pensé en el momento en que yo encontré por primera vez este malestar inmaduro de la segunda juventud. Y a lo mejor a mí me ocurrió cuando terminé de estudiar, cuando terminé la universidad, me gradué y de improviso es como si me hubiera encontrado frente a un espacio enorme y desolado, como un desierto. Es como si me hubiera dado cuenta que después de haber estado tan convencido de todo lo que aprendí, de todo lo que sabía, y después que me sentía casi en la cima del mundo, me di cuenta que en realidad todos esos años de estudio fuertes, importantes, no me habían hecho entender nada de mí mismo. Y que empezaba todo en ese minuto, a lo mejor, que los estudios son como un carril que nos lleva desde cuando tenemos 3 años hasta cuando tienes 23, 25, si sigues estudiando. Y cualquier cosa que te ocurra en ese tiempo, uno tiene la certeza que ese carril nos está llevando de una etapa a otra. Pero a un determinado momento esto se detiene, termina. Y yo creo que esto ha sido subevaluado porque este momento es muy dramático en la vida de una persona, sobre todo en quien ha invertido mucho en sus estudios. Los estudios tienen un efecto muy peligroso, creo, sobre todo en personas a las que les va muy bien, porque te dan la ilusión de control de la existencia y que en realidad uno no lo tiene. Te hacen creer, te llenan de una cierta arrogancia que después es muy difícil que uno la pueda digerir. Y yo tengo que decir, sobre todo en estudios científicos, son aún más graves, porque tienen la pretensión de enseñarte el método con el que tú lograrás establecer en cada situación qué es verdad y qué no. Y en un determinado momento chocas con algo muy simple, muy humano, muy real, y te das cuenta que todo tu método científico no sirve para nada. Y esto es lo que le ocurre también a otro personaje literario al que a mí me gusta mucho y que me siento muy cercano. No encontramos el texto en español, así que les voy a decir 2 palabras. Es una novela de Salinger, del joven Holden, uno de sus libros que escribió cuando ya se había retirado. Ustedes saben que después que escribió el joven Holden, se retiró y no quiso hablar con nadie, vivía solo, y ese fue su acto, quizá sin reflexión, de dejar todo, pero él siguió escribiendo y escribió las cosas más importantes, en mi opinión, después cuando estaba en esta reclusión, digamos. Y es muy interesante cómo Salinger, que es el autor por excelencia de la novela sobre la adolescencia, de la novela de formación, después de ese libro
pasó todo el resto de su vida de escritor escribiendo del pasaje siguiente, de la segunda juventud, como si no bastara solamente una novela, sino que una colección entera, completa de libros. Y uno de ellos se titula Franny y Sui, y es la historia de dos hermanos, Franny, que es una chica, y Sui. Y este libro empieza presentándonos a Franny, una niña que le va muy bien, muy inteligente, que tampoco ella improvisamente no sabe, pierde confianza en todo lo que estudia, en todo lo que ha invertido sus energías hasta ese minuto, y se da cuenta de no saber nada. Y en estos episodios de llanto, de improviso y que no puede detener y que no sabe cómo explicar, como la chica china que yo encontré en el aeropuerto, este llanto que es diferente de tantos otros llantos, es un llanto de miedo, de no saber absolutamente lo que te espera en el instante posterior. Y luego hay otro libro que cuenta esto también muy bien, este momento de la ruptura, en la que la confianza que tenías en el mundo se triza y ya para ti no tiene más valor. Es un escrito autobiográfico de Fitzgerald, menos famoso que otras obras. Uno de los últimos libros que él escribió cuando él se encontraba en una fase muy complicada de su vida y que se llama La Caída. Ustedes tienen que pensar que mientras hoy escribir de nosotros mismos y de nuestras propias emociones es algo muy aceptado, cuando en la época de Fitzgerald era muy vulgar. Y Fitzgerald recibió muchas críticas por este ensayo que él publicó. Pero su necesidad de decir estas cosas y su desesperación eran tan grandes que seguramente pudo ir contra toda esta cautela que le decía que se detuviera, ¿no? Les quisiera leer. Más bien les voy a pedir que lea este pedacito de Fitzgerald, de esta caída. Hoy día descubrí, a mí no me gustan los libros piratas en internet, pero hoy día descubrí qué cómodo es la piratería cuando no tienes el texto y te encuentras en Chile y tú quieres leer algo. Y está todo, es extraordinario. También mis 2 libros en español, si ustedes quieren. Quando trascorrían hasta la fine. Gracias. Questo è Fitzgerald. Micrófono. Sí, ya mucha cosa. Demasiado. Estoy acostumbrada a los libros impresos, de papel. No. Cuando transcurrían los años 20, con mis propios 20 marchando un poco por delante de ellos, mis 2 angustias juveniles, no ser lo suficientemente alto o lo suficientemente bueno para jugar al fútbol en la universidad y no haber sido destinado a ultramar durante la guerra, se resolvieron en ensueños infantiles de heroísmos imaginarios que al menos me servirían para conciliar el sueño en las noches de inquietud. Los grandes problemas de la vida parecían solucionarse por sí solos, y si solucionarlos se volvía difícil, lo dejaba a uno demasiado exhausto como para pensar en los problemas más generales. La vida, hace 10 años, en gran medida era una cuestión personal. Me sentía obligado a mantener el equilibrio entre el sentido de la inutilidad del esfuerzo y el sentido de la necesidad de luchar, entre la convicción de la inevitabilidad del fracaso y la decisión de triunfar, y más aún ante la contradicción entre la opresiva influencia del pasado
y las elevadas intenciones del futuro. Si lo conseguía en medio de los males cotidianos, domésticos, profesionales y personales, entonces el ego continuaría como una flecha disparada de la nada hacia la nada con tal fuerza que solo la gravedad podría traerla de vuelta a tierra. Durante 17 años, con uno en el medio del deliberado holgazanear y descansar, las cosas siguieron así, con la única perspectiva prometedora de una nueva tarea para el día siguiente. Estaba viviendo con ahínco, también, pero hasta los 49 años todo irá perfectamente, decía. Puedo contar con eso, pues un hombre que ha vivido como yo es lo más que puede pedir. Y entonces, 10 años antes de los 49, de repente me di cuenta de que me había desmoronado prematuramente. Ecco, sì, avete sentito che c'è... Escucharon que hay una gran desesperación, pero también una gran lucidez en lo que está contando Fitzgerald. Y quizá no tiene que asombrarnos que esta caída para él le ocurrió no en los 30, sino que en los 40, porque lo que sabemos de Fitzgerald es que él hacía de todo para alargar la adolescencia hacia el extremo, hasta el hombre que él quería divertirse siempre, amaba la parte más infantil de la existencia, de manera que arrastraba a esta adolescencia, esta prima juventud, y luego la vida lo sorprendió de manera cruel. Es una de las señales que en la medida en que más alargamos esta primera juventud, la caída es mucho más grave. Y quizás este sea uno de los motivos y de los argumentos sobre los cuales habría que reflexionar, mirando cómo en muchos modos estamos haciendo infantil periodos intergeneracionales. Les impedimos que terminen esta juventud que a un determinado momento las personas ya no quieren, están aburridas de eso. Y Fitzgerald toma otro aspecto muy significativo, me parece, de este pasaje y de cada uno de estos pasajes. Cuando tomas conciencia que en ciertos aspectos ya no serás más el mismo de antes. Él subraya cómo con el fin de una cierta edad te das cuenta de que no puedes volver atrás en ningún minuto. Y esta es la caída, este es el momento del pasaje, de la transformación. Y ahí está todo este esfuerzo de que las cosas están cambiando. Yo me acuerdo cuando mi vida cambió así de improviso y ocurrió con la primera novela, me encontré que tenía que realizar una serie de compromisos y de responsabilidades que antes no tenía, y esto me impedía muchas cosas que yo antes hacía. Por ejemplo, salir con los amigos, hacer algunas cosas banales como joven. Y casi durante 2 años tuve que vivir mal todo lo que me estaba ocurriendo, porque me parecía que me estuviera quitando un pedazo de juventud que todavía me correspondía. Pero las cosas empezaron a cambiar, las cosas empezaron a gustarme, y cuando me di cuenta que yo no quería más
y que si esos ritos realmente me hubieran interesado, estos ritos de la adolescencia, los hubiera seguido haciendo, pero era el momento de dejarlos partir. Pero nunca somos suficientemente rápidos de actualizarnos. La vida es más rápida que nosotros en ese ayudarnos a pasar al más allá, y nosotros nos quedamos pegados a una idea. Hay un texto de un antropólogo que se llama Arnold van Genen, donde yo encontré una organización de un modo más ordenado de lo que puede ocurrir entre los 20 y 30 años, y por lo general en cada paso importante de la vida. En este libro de Van Gennep, que es un libro viejo de los primeros años de 1900, se llama Los ritos de pasaje. Y Van Gennep lo que hace es hacer una lista de los ritos de pasaje que él logró documentar, y los divide en distintos tipos: el de la infancia, la adolescencia, el del matrimonio, el de la muerte, etcétera, etcétera. Y una parte del libro está dedicada a los ritos para entrar en la sociedad adulta, entre ellos el de matrimonio. Y nos cuenta una serie de cosas donde, por ejemplo, hay dinámicas muy complejas y fantasiosas. En muchos pueblos se rapta a la esposa y se esconde, y el novio tiene que ir a buscarla y tiene que combatir, pero todo esto no es verdadero, es una simulación hasta que se puede casar con ella. Y después de haber analizado todos estos ritos, Van Gennep encuentra una secuencia que es común para todos y divide los ritos de pasaje en tres: los ritos de separación, los ritos de margen, de exclusión, de aislamiento, y finalmente los ritos de agregación, que en pocas palabras, cada vez que hay un paso, la persona interesada tiene que despegarse de lo que ya conocía, quedarse solo por un periodo de tiempo y finalmente unirse en un nuevo equilibrio. Y esto me pareció lo que ocurre de manera invisible, pero ocurre en la vida de todos, de cada uno de nosotros, en ese periodo de tiempo, porque esos son los años en los que de una manera u otra nos separamos de la familia, también a menudo del grupo de los amigos, de los contemporáneos que nos acompañó hasta ese momento, y sobre todo nos separamos, como dice Fitzgerald, de una idea de nosotros mismos como hijos, como seres inocentes, como seres necesitados, y empezamos a vernos a nosotros mismos como protagonistas de la vida misma. Y quizá la separación es la parte más compleja, más difícil, porque separarse de la familia, por ejemplo, requiere una especie de traición. En el fondo, de cualquier manera que nosotros nos alejemos, aun cuando es compartido, hay una parte de esa elección que tiene que ver con la traición. Y es una traición necesaria, que hay que hacerlo para poder transformarnos a nosotros mismos. Y quería leerles en italiano algunas líneas de James Hillman. Hillman era un psicoanalista norteamericano, filósofo,
que murió hace pocos años atrás, y en su vida escribió muchas cosas, siempre con una visión conmovedora y al mismo tiempo muy lúcida sobre lo que son las transformaciones del ser humano. Uno de sus ensayos lo dedicó a la traición. Y dice así: podemos ser traicionados donde nos confiamos de verdad por los hermanos, por los amantes, por las mujeres, por los maridos, no por los enemigos ni por los extraños. Mientras más grande es el amor y la realidad, más es la traición. Hay que decir claramente que vivir o amar solamente donde nos podemos confiar, donde estamos como seguros y contenidos, donde no podemos ser heridos o desilusionados, significa ser inalcanzables para el dolor y estar fuera de la vida verdadera. Espero que se haya entendido lo que se dijo. Lo que Hillman destaca es que la traición es un paso necesario para pasar a ser algo distinto, pero la traición tiene que ser la peor de todas, hecha contra las personas que se confían en nosotros y a las que nosotros amamos. Eso fue para mí tal vez el tema más actual de los últimos años. Me doy cuenta que solamente en el último año, desde cuando salió esta segunda novela, he traicionado sistemáticamente casi a todas las personas importantes de mi vida, con las debidas consecuencias, en el sentido que nadie luego te perdona realmente la traición. Justo la semana antes de venir a Chile, traicioné mi casa editora italiana por otra, y la cambié por otra. No hay que reírse porque en realidad fue una cosa muy penosa y muy dolorosa. Y fue extraño como en algo que técnicamente tiene que ver con el trabajo o algo frío, pero donde están implicadas las relaciones humanas profundas, al final la traición funciona siempre de la misma manera. Es decir, produce rupturas muy lacerantes y inesperadas, y siempre son graves. Jamás hay una manera finalmente para atravesar la traición de una manera saliendo de esta sin heridos. Y creo que esto sea un argumento particularmente importante para todos los escritores, en el sentido que cada escritor verdadero, y cuando digo verdadero, quiero decir que no ahorra su propia vida en lo que escribe. Para cada escritor verdadero, la traición tal vez es la parte más difícil del oficio. Pasa a ser algo necesario. Mientras más uno escribe, más va adelante, avanza en estos oficios y más se encuentra traicionando a las personas que están cerca de uno. Porque estas personas terminan en su historia, transformadas tal vez, pero también terminan en la historia, porque en las historias salen todas estas verdades incómodas que uno tal vez haría mejor callando. Creo que esta es una clave de lectura bastante importante y central, tal vez en cada historia.
que uno logra leer. Luego la separación. Después de la separación viene precisamente esta aislación, esta fase necesaria en la cual hay que quedarse solos. Y aquí quería citarles otro pequeño trozo de un libro de John Coetzee, premio Nobel sudafricano, que siendo un verdadero escritor, en varias de sus novelas relató algo de sí mismo, un sí mismo fingido, pero siempre sí mismo. Algunos libros como, por ejemplo, libros como Infancia, Juventud y no sé si hay como Vejez o Su vida, no me acuerdo bien, pero las fases más significativas de su vida. Y en Juventud ella relata el paso de los 20 a los 30 años, todo lo que puede ocurrir cuando pasamos de jóvenes a adultos, y relata la historia de este joven sudafricano que estudia matemática y se traslada a Londres, y esta es la fase de separación. En Londres vive solo y vive por muchos meses una vida horrible, donde está encerrado en su casa, trabaja pero no conoce a nadie, permanece marginado, aislado, justamente por ser un inmigrante. Y este matemático en realidad quiere ser poeta, y todas sus energías se inclinan hacia eso. Y justo lo que ocurre al final del libro, quien no logra ser un poeta, pasa a ser un programador informático. Y esta es su agregación, que no era la que él esperaba de sí mismo, pero la vida lo conduce hacia allá. Y este es tal vez otro elemento importante que hay que tener en cuenta cuando se habla del pasado de la línea de sombra, el paso de la línea de sombra, porque todo lo que habíamos imaginado sobre nosotros, todo lo que habíamos soñado, en realidad no se realiza. Y se traduce en un fracaso, en un fracaso. Este fracaso es más dramático, da la idea de algo que se rompe, que cae al suelo y se rompe. Y esta es la última fase del libro de Coetzee, donde relata precisamente la agregación de este protagonista. No, signor, scusate. Ho perso la pagina. No, qua. Ho perso il segno, scusate. Ah, era l'altro. Ok. Su problema hasta sì, ti pregas un tiro. Scusate. Su problema es que no está preparado para el fracaso. Quiere una A. Quiere una A, un alfa o un 100% en cada intento, con un gran, excelente al margen. Ridículo, infantil, no tienen que decírselo, lo ve él solito. No obstante, no puede hacerlo. Hoy no. Tal vez mañana estará de humor, tendrá valor. Si fuera una persona más cálida, no hay duda de que todo le resultaría más sencillo. La vida, el amor, la poesía, pero no es su carácter. De todos modos, de la calidez no nace la poesía.
Rimbaud no era cálido, Baudelaire no era cálido. Ardiente sí, eso sí, cuando hacía falta. Ardiente en la vida, ardiente en el amor, pero no cálido. Él también puede ser ardiente, nunca ha dejado de creerlo, pero por el momento, por un tiempo indefinido, es frío, gélido. ¿Y en qué queda toda esta falta de calor, esta falta de corazón? El resultado es que está sentado solo un domingo por la tarde en la habitación de arriba de una casa en las profundidades de la campiña de Berkshire, con cuervos graznando en los campos y una neblina gris pendida en lo alto, jugando al ajedrez contra sí mismo, envejeciendo, esperando a que caiga la noche para poder freírse unas salchichas con pan para la cena sin tener mala conciencia. A los 18 años pudo haber sido un poeta. Ahora no es poeta, ni escritor, ni artista. Ahora es programador informático. Un programador informático de 24 años en un mundo donde no hay programadores informáticos de 30 años. A los 30 estás demasiado viejo para ser programador. Te conviertes en otra cosa, una especie de hombre de negocios, o te pegas un tiro. Ecco, En realidad existen dos maneras para terminar este pasaje. Hay dos maneras verdaderas para llegar a ser adulto, de hacer esta agregación y llegar a ser adulto. Uno es el matrimonio y el segundo hace un tiempo era entrar en la sociedad de los guerreros y actualmente de alguna manera es entrar en el verdadero mundo del trabajo. Y si ustedes piensan, en Chile es un poco diferente, es decir, bastante más distinto. Hablaba con Chantal hace unos días y me decía que aquí la desocupación juvenil es muy baja, casi inexistente, como ustedes saben, en Europa. No es exactamente lo mismo en Italia en especial. Y lo que sucede que estos dos caminos pasaron a ser especialmente complicados. Son dos pasos muy complicados, porque uno existe difícilmente sin el otro. Es decir, no lograr afirmarse con un trabajo, no lograr encontrar una propia estabilidad, no solamente económica, sino que el motivo de estar en la sociedad impide a menudo que se creen vínculos afectivos que permitan llegar al matrimonio. O si no, también como sucede a mis colegas, por ejemplo, colegas de la Universidad de la Facultad de Física, lo que tienen que hacer, lo que están haciendo desde hace casi 10 años es desplazarse cada 2 años a otra ciudad de Europa. Y nadie de ellos logró conciliar esto con una vida sentimental, menos aún con un matrimonio, porque todo esto existe en un término predefinido. Entonces es muy difícil invertir más allá de esto. Y además hay otras cosas, hay una serie de cambios también que hacen el matrimonio mismo algo menos interesante para muchos. Y también habría que darle la posibilidad de la existencia de algo parecido que pueda reemplazar la idea del matrimonio, que pueda dar a las parejas, a todos los núcleos familiares, de cualquier manera que estén compuestos, la posibilidad de ser reconocidos. Y esto no es una novedad.
Me impresioné encontrar una consideración casi idéntica en Kafka. Kafka, cuando escribe la carta al padre, que fue precisamente su pasaje entre ser hijo y pasar a ser responsable. Y si piensan la carta al padre, en la que él dice, le echa en cara cualquier cosa la gravedad de la traición de Kafka, que no tenía que tener un padre dócil, seguramente. Y en esta carta, Kafka en un cierto momento individualiza en el matrimonio una posibilidad de transformarse en alguien grande. Y no hace distinciones. El matrimonio es algo necesario para cualquier individuo, por lo tanto no existe una forma que es buena y otra mala. Y son pocas líneas que nuevamente les hago leer a María Teresa. Esto está descargado de internet, pero está pagado. Pésimamente. Casarse, fundar una familia, aceptar los hijos que lleguen, mantenerlos y hasta encaminarlos un poco en este mundo inseguro, es, a mi entender, lo máximo que puede alcanzar un hombre. El que tantos aparentemente lo consigan con facilidad no es una prueba en contrario, porque en primer lugar, muchos en realidad no lo consiguen, y en segundo lugar, esos no muchos, por lo común, no lo hacen, sino que meramente les sucede. Esto no es, por cierto, ese máximo al que me refiero, pero aún así es muy grande y muy meritorio, principalmente porque no es posible separar con nitidez el hacer y el suceder. No se trata en absoluto, además, de lograr ese máximo, sino una aproximación lejana, pero decente. No es necesario volar al centro mismo del sol, pero sí arrastrarse hasta un lugarcito de la tierra que esté limpio, donde el sol brilla a veces y donde pueda uno calentarse un poco. ¿Cómo estaba yo preparado para eso? Pésimamente. Ecco, Van Gennep en su libro en su libro hizo una distinción que hoy día, como en la actualidad son las cosas para chicos de 20 o 30 años, son muy significativas. Van Gennep distingue entre la pubertad física y la pubertad social. La transformación del cuerpo físico, el cuerpo que se convierte en grande, y el ser grande en términos sociales, cuando el individuo es reconocido como grande. A mí esto me parece que es uno de los grandes nudos, no solamente en Europa, sino que también en otros países, enteras generaciones que arriesgan que ser infantiles, y no porque sean distintas o más flojas que las anteriores, sino porque se les impide que ellos cumplan estos ritos de pasaje que son necesarios para poder ir más allá. Y creo que esto sea uno de los motivos para poder contar lo que le pasa a mi generación y decidir a un lugar donde se estaba haciendo una guerra, y las guerras como las que se hacen hoy en día, guerras que se combaten en el desierto, y de guerras donde uno se queda cerrado, detenido en una base militar esperando que algo ocurra, y una amenaza del exterior. Y esto es lo que me pareció la metáfora mejor para
explicarles de qué le pasa a esta generación, entre ellos yo. Y quería concluir leyéndoles un pedazo, un trozo del libro del cuerpo humano que no tiene que ver con la guerra, sino que el pasaje de uno de los protagonistas, que es de una de las protagonistas femeninas, que se va a casar y que está por atravesar esta línea de sombra y todo el miedo que tiene en ese minuto. Y para vuestra alegría se los voy a leer en español. Per cui, insomma, siate clementi, no? Por lo tanto, tengan clemencia. Qui a raccontare uno dei protagonisti. Uno de los protagonistas es un teniente que está contando que tiene una hermana que se llama Mariana, y con el que tiene una relación muy fuerte porque se basa también en protegerse mutuamente de sus padres. E basta. E si intitola Enjambres de copos blancos. Era enero y nevaba el día en que le mentí a Marianna sobre su vestido. Le había rogado que se sentase de atrás, pero ella se negaba. Mientras discutíamos delante del portón, unos minúsculos copos se posaban sobre su insólito peinado. El cinturón de seguridad te lo arrugará, le dije. No iré detrás como los niños. Ese sitio me trae malos recuerdos. ¿Te acuerdas de cuando tu padre nos explicaba lo que le sucedería a nuestro cráneo si se producía un choque frontal? Pues eso. Durante el trayecto mantuvo el cinturón flojo, separado del pecho para no arrugarse el escote. Restregaba los labios entre sí y yo sabía que se los habría mordisqueado frenéticamente de no haber sido por el brillo que le había aplicado el maquillador un rato antes, que los hacía parecer tan lisos como la piedra pulida y la obligaba a reprimirse. Si en ese momento le hubiese ofrecido el brazo, probablemente se habría abalanzado para clavarme los dientes. Supongo que una novia debe sentirse feliz si nieva el día de su boda. ¿Por qué lo dices? ¿No eres feliz?, pregunté, y me arrepentí de inmediato. Si había algo que no deseaba en absoluto, era enfrentarme a la insatisfacción de Marianna. Ella no se percató del carácter peligrosamente general de la pregunta. Mirando irritada las ramas blanqueadas de los árboles, dijo: a mí me parece un inconveniente más, los zapatos mojados y el barro. De todas formas, la pregunta incauta y pronunciada en voz alta bastó para arrojar sobre mí la amargura que sentía revoltear encima de nosotros desde hacía meses. Un abatimiento acumulado que había empezado con el silencioso terremoto que había partido en dos nuestra familia y me había dejado en el centro, como el corazón de una fruta pasada. La condensación de la mesada estaba prevista para esta mañana de celebración, igual que la nieve que los meteorólogos habían anunciado con precisión asombrosa, tras varios días de cielo sofocante. Al cabo de una hora, Marianna se uniría en matrimonio con un buen chico. Se casaba con él por agradecimiento, pero sobre todo para desquitarse de nuestros padres. Se casaba con él con apenas 25 años y dejando todo lo demás en suspenso. Se casaba con él y punto, a propósito. Y yo era quien la acompañaría del brazo a lo largo de la nave central de la iglesia, erguido y ridículo en un papel que no me correspondía para entregársela. Bajó la visera y se examinó la cara en el pequeño espejo rectangular. Esta noche no he pegado ojo. Es evidente que estaba nerviosa, ¿no?
Todas lo están la noche antes. Pero no solo estaba nerviosa, tenía unos espasmos tremendos en el estómago, sin relación con la agitación, espasmos sin más. Me tomé 2 Buscopan, pero no me hicieron efecto. Claro que si nuestros padres no nos hubiesen atiborrado de medicinas desde niños, quizá me hubiesen servido de algo. En fin, que a las 3 de la mañana no me se ocurrió nada mejor que probármelo de nuevo, otra vez el vestido. Estaba en la cocina, en plena noche y vestida de novia, como una loca. Y en el pelo llevaba esos malditos rulos. Ni siquiera sé por qué me los puse, ya que odio este peinado de estúpida muñequita, el mismo que me hacía Nini. Pues bien, vi mi reflejo en la ventana y comprendí que el vestido es horrible, menudo error. Alzó el tul de la falda y lo dejó caer de nuevo sobre los muslos como si fuese un papel usado. Estaba tan disgustada, tan insegura del paso que iba a dar, que si yo le hubiese dicho: tienes razón, el vestido es horrible y nosotros somos unos estúpidos, pero escúchame bien, toda esa historia es horrible, es un error, y el vestido no es sino una señal. Tú no quieres casarte con él, ni siquiera tenías intención de casarte, así que ahora damos media vuelta y regresamos. Todo se arreglará, te prometo que se arreglará. Si yo hubiese prestado mi voz a la verdad que se recortaba de forma tan vergonzosamente nítida en mi cabeza, ella me habría escrutado unos segundos, severa, y luego habría soltado una carcajada multicolor y contestado: de acuerdo, marchémonos, hagamos lo que dices. Pero esa no me parecía una circunstancia adecuada para la verdad, así que dije: el vestido no es un error, y además te sienta de maravilla. El manto blanco que cubría el asfalto tenía un espesor de varios centímetros y las ruedas se bloqueaban debido a los movimientos demasiado bruscos del volante. Los coches se movían a paso de tortuga, con cautela. Yo también avanzaba despacio, sirviéndome sobre todo de los surcos trazados por los demás. Exagerar la dificultad me permitió pasar por alto el silencio que se había instalado en el vehículo, como si fuese normal. Era consciente de que Mariana me miraba desde hacía minutos, aguardando a que me volviese hacia ella y reconociese la aprensión que traslucía en sus ojos. Conocí esa mirada, la había correspondido cientos de veces y sabía que me aguardaba. Pero seguí concentrado en la carretera y hoy, cuando pienso en la brusca deserción de mi hermana, veo de nuevo los enjambres de copos blancos embistiendo la oscuridad y vuelvo a percibir la gravedad de su urgencia desatendida a mi lado. Cuando me detuve ante la iglesia, un grupo de invitados se apresuró a entrar. Solo entonces miré a Mariana, pero ella ya no esperaba nada de mí. Estaba impasible, ausente, en el mismo estado de espera indefensa que reservaba las divagaciones de Ernesto. Apagué el motor. Había llegado el momento de vencer la repulsión de nuestros cuerpos, demasiado parecidos, y abrazarla por última vez como soltera. Cuando la estreché contra mí, su pecho pendió de repente toda la energía y empezó a temblar. La mantuve entre mis brazos hasta que se sosegó. Nada de bromas idiotas en la fiesta, júramelo. Ya me lo has dicho 1000 veces. No quiero que nadie grite que se besen o vivan los novios o que proponga otra tontería por el estilo. Las odio. Lo sé. Júramelo, te lo juro. Y no pienso pronunciar ningún discurso, ¿vale? Nada. Ni siquiera unas palabras de agradecimiento. Sería: no habrá discursos. Lo has jurado, dijo Mariana. Jadeaba como si hubiera olvidado que se puede respirar por la nariz. ¿Te ves capaz de entrar?, pregunté. Tuve que reprimir una nota de impaciencia. Habíamos llegado hasta ahí, todos nos habían visto, y en el umbral de la iglesia un tipo al que no conocía no dejaba de hacernos señas para que
entráramos. Había conducido bajo una tormenta y la camisa que me había puesto me apretaba el cuello. Había engullido puñados de resentimiento, desazón y vileza para estar ahí ese día, fingiendo emoción por la boda de mi hermana. Cuando nos decidiríamos a bajar del coche y acabar de una vez. Mariana resopló, se inclinó para examinar una vez más la intensidad de la nevada, como si eso fuera lo que la retenía. Los copos acumulados en los cristales desde que nos habíamos parado impedían casi por completo ver el exterior. Estábamos encerrados en una caja de hielo. ¿Crees que vendrán?, preguntó en voz baja. No, creo que no. Fuiste muy clara. Quizá al convite. Tampoco. Se llevó el pulgar a la boca. Se acarició con inocencia los labios, absorta. Llegados a ese punto, ya no tenía ganas, pero se lo pregunté de todas formas. ¿Quieres que los llame? Creo que se alegrarían de venir. Mariana abrió los ojos como platos. Es lo último que quería. ¿No se apropiarán también de este día especial? ¿Era especial? Sí, en cierta forma extraña lo era. Mariana infló los carrillos como de niña. Nada sucede como uno lo imagina, ¿verdad? Casi nunca, creo. Volvió a comprobar su maquillaje en el espejo y se quitó un grumo de rímel de las pestañas. A continuación, echó la cabeza hacia atrás, resoplando. ¿Qué más nos da? Me acompañas tú y es mucho mejor así. Ven, soldado, vamos a casarnos. Gracias. Questa era la parte difficile. No sé si cabe hacer preguntas después de esta conferencia tan elocuente, tan llena de significado y tan real. Pero sí me gustaría, ya que nosotros acá te cuento que La soledad de los números primos, tu primer libro, estuvo prácticamente un año en la lista de los libros más vendidos. Eso prueba cuánto se compró y se leyó. Entonces, a propósito de este libro, me interesaría relacionarlo con el segundo, con el cuerpo humano. En La soledad de los números primos describiste precisamente la adolescencia como una etapa terrible de la vida, la infancia, la adolescencia, y donde sobre todo lo que más probablemente incomodaba esta idea de que cómo se ve uno no es como lo ven los demás, ese desajuste, esa distancia entre el yo íntimo y el yo social. Yo creo que ahí en esa novela quedó muy claro ese desajuste, pero como una de las cosas terribles de la adolescencia. Y ahora, al hablar de esta segunda juventud, casi la pintas más terrible que la adolescencia. Pienso si cada una de estas cosas a lo mejor tienen que ver con tu propia experiencia, con que tenías muy presente quizá esa etapa de la adolescencia. Me imagino que el escritor también se traiciona a sí mismo poniendo mucho de él en el libro, revelándose. Y si esta segunda etapa, segunda adolescencia tiene que ver con también cómo tú viviste esa etapa y lo dolorosa o difícil que puede haber sido para ti. Sí. En realidad, cuando uno la está atravesando esa etapa, siempre tiene la impresión que esa es la edad más difícil de todas. Y uno tiene nostalgia del pasado y imagina que lo que va a venir va a ser más fácil en muchos sentidos. Creo que un escritor tenga el deber y el vicio, de alguna manera, de destacar, de subrayar el drama
que forma parte de cada edad específica. Porque luego todas las historias que relatamos y que queremos leer nacen del drama. Antes hablaba de Coetzee, tal vez porque siento su manera de proceder de un libro a otro muy similar al que yo siento natural en mí. Y tal vez lo que pensamos la mayor parte del tiempo, que los escritores de novela son personas que se sientan y ya inventan historias. Y seguramente en parte es así, y hay muchos escritores que proceden simplemente de esa manera. En mi caso, pienso que y para muchos otros, la fantasía tiene un rol más limitado que eso. La fantasía sirve más que nada para rellenar los vacíos, pero lo que constituye la mayor parte de lo que se escribe es verdaderamente la propia experiencia, no entendida como un relato verdadero de lo que nos sucede, sino como una reflexión extendida y continua a lo que es la propia existencia. Yo no conozco otra manera para escribir algo que me parezca significativa, sino la de elaborar mi vida y mi crecimiento. Entonces, era inevitable tal vez que el primer libro escrito a los 23 años tenía que ver con la infancia y la adolescencia, porque eran las edades que ya había atravesado y podía comenzar a elaborar. Y en el libro siguiente simplemente nos desplazamos de algunos años más adelante, pero continúa con lo mismo enfoque. Luego que si uno opta por una experiencia a Afganistán y vestirse de soldado en un ambiente que es completamente distante de él, en realidad es un expediente para poder ser más sincero respecto a sí mismo. Y esto es válido en general en la narrativa. Mientras más se es capaz y mejor para llevar la historia personal a un contexto lejano, más se puede ser honestos, porque precisamente menos personas van a ser capaces de reconocer lo que tiene que ver contigo, lo que tiene que ver con ellos mismos, etcétera, etcétera. Entonces uno simplemente tiene menos miedo de descubrirse. Pero tal vez esta es la manera en la cual yo imagino o de la cual espero en muchos años lo que escribo, y espero también que dentro de 30 años yo pueda volver a ver en mis libros y ver una especie de diario personal hecho de historias que aparentemente no tienen nada que ver conmigo, pero que en cuanto a lo que se refiere a mí, son como páginas de diario. Me están haciendo señas que tenemos que terminar, pero yo me voy a permitir otra pregunta. No sé si ustedes están de acuerdo. Yo pensaba en esto, en la gran cantidad de autores que tú citas. Citaste aquí algunos, pero me imagino que son muchos más otros textos, probablemente los mismos los que tú lees. Y en ese sentido, quería preguntarte si esas lecturas tuyas son siempre como escritor, probablemente buscando apropiarse de algo de esos libros, o algunas veces puede ser una lectura más inocente, más... Lamentablemente, escribir te hace perder mucha inocencia como lector y también mucha pasión y libertad. Es uno de los precios que se pagan, yo creo. Entonces es muy difícil que hoy logre leer un libro sin el ojo del que está buscando algo. Es más, en cierto sentido, todo lo que leo ahora tiene que ver
con lo que estoy trabajando. Y es un poco una pérdida y logro ser más libre yendo al cine y viendo una película. Logro perderme un poco más porque no tiene mucho que ver con este oficio. Las películas están en tus libros. También aparecen las películas en tu libro. Quizás tampoco puede ser tan inocente esa mirada. En realidad logré, cuando terminé la película y lo vi al principio, sucedió exactamente eso, en el sentido de que por primera vez no era yo la que relataba la historia, es como si no hablara más de mí, y también por el hecho que la película está más mezclada respecto de la novela. Me olvidé que detrás de eso había un libro y que yo lo conocía muy bien. Por primera vez escuché la historia como si otro me la estuviese leyendo por primera vez, y logré conmoverme en realidad, y que es imposible respecto de las cosas que tú mismo escribes, porque como autor tienes que mantener un control también frío y racional sobre lo que estás haciendo. No es posible que tú tengas el mismo abandono que luego tienen los actores. En realidad, el único lector que está sacado de la emoción de lo que estás escribiendo. El primer libro fue La adolescencia difícil, el segundo La juventud difícil. Esta dificultad de la vida va a ser probablemente el de la madurez también difícil. El tercero, en realidad, va a ser un salto mucho más adelante, yo creo. En el centro hay una familia y relata la relación que yo encuentro muy complicado en mi vida. Las relaciones que uno ya tenía, las relaciones familiares de la primera vida, digamos, y las relaciones adquiridas, todas las personas que encuentro, y lograr combinar estas relaciones. Estoy encontrando una cosa bastante complicada a veces, porque desencadena celos, envidias, te obliga a dividirte en varias partes, un poco lo que eras, un poco el personaje nuevo que eres. Entonces, la nueva historia relata un poco esta situación difícil. Esa nueva historia. Quiero agradecerle a Pablo Giordano que nos haya acompañado aquí. Y a ustedes por... Gracias a te.